La Ibero te escucha, tú lo expresas. En Ibero Radio, creemos que un mundo nuevo es posible. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán. Estamos empezando una nueva emisión de su programa Detrás de las Rejas, en donde hablamos del sistema penitenciario nacional y del sistema de ejecución penal, para saber qué es lo al interior y qué es lo que debe pasar o lo que no debe pasar. En el programa anterior hablábamos de una condición especial que desafortunadamente todavía prevalece y así se ve que va a seguir durante algunos días o semanas más, que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Hablábamos en el programa anterior del coronavirus y de las implicaciones en la cárcel. En esta ocasión me da gusto nuevamente recuperar ya a nuestro amigo Gustavo. Gus, ¿cómo estás? Bien, Luis, un placer estar de vuelta en su programa Detrás de las Rejas, y para platicar precisamente las implicaciones que tiene el sistema penitenciario en el mundo con este brote del COVID-19, que la verdad ha impactado muchísimo en las cárceles del mundo. Estaremos platicando de ello con nuestros radioescuchas. Sí, porque pues todo mundo estamos, algunos más apanicados que otros, pensando en medidas necesarias para poder sobrevivir a esta condición que nos pone la vida, y pues parece que nos concentramos en eso, en tener más insumos o artículos que nos puedan desinfectar, que nos ayuden a no contagiarnos. Por supuesto, esta forma de pues estar metidos en la casa, no salir, para evitar ser contagiados o evitar ser un agente de contagio. Sin embargo, las personas que están privadas de la libertad no lo pueden hacer, obviamente, no pueden tener esta posibilidad de elegir si salen o no salen. Por supuesto, ellos no pueden elegir, pero esto ya está generando algunas complicaciones al interior de los centros penitenciarios, como decías. Así es, tenemos ya eventos, nada más, ¿no? Es correcto. Imagina nada más tú que las recomendaciones, una de las recomendaciones más importantes y de las principales en esta contingencia mundial es la sana distancia, y que no estar en lugares conglomerados, no estar en lugares hacinados. Y entonces la palabra hacinamiento nos lleva inmediatamente al sistema penitenciario. Uno de los principales problemas del sistema carcelario en todo el país es el hacinamiento. Sí, la cantidad de personas que conviven en un espacio tan cerrado como es la cárcel, y sobre todo aquellas que tienen sobrecupo. Entonces imagínate nada más, si nosotros tenemos pánico, o algunas personas entran en pánico por estas cuestiones de aglomeraciones que ya han cerrado y se han tomado determinaciones en diferentes países del mundo de no conglomerar, de cerrar cines, de cerrar teatros, de cerrar muchas cosas, Luis. Imagínate entonces el sentimiento de las personas privadas de la libertad con todo, porque lejos de que las personas privadas de la libertad estén aisladas, ellas tienen acceso a las comunicaciones, tienen acceso y de manera legal, no estamos hablando de manera ilegal, que también no existe, que cuentan con un teléfono clandestino, etcétera, pero ellos tienen derecho a los medios de comunicación. Además es un derecho que ellos tienen acceso a periódicos, tienen acceso a internet, tienen acceso a varias cosas de manera controlada en algunos casos y de manera clandestina en muchos otros. Pero bueno, no están ajenos a lo que pasa en el mundo. Y por ejemplo, digo, en uno de los países que más problemas ha traído esto es en Italia. En Italia hubo una fugas y motines en las cárceles de Italia, precisamente por la condición del coronavirus. También esto se ha replicado, Luis, mira, en al menos 10 cárceles colombianas. También se amotinaron en reclamo por falta de las condiciones para hacer frente al contagio del coronavirus. Episodios similares los hemos registrado también en Sri Lanka, Italia, como ya les había comentado, y Brasil.
En Brasil la situación fue un poco peculiar porque, como tú sabes, Luis, en Brasil se maneja también el régimen abierto, el régimen de prisión abierta, y entonces ahí se hablaba de una fuga de miles de presos, pero lo que sucedió es que las personas que tenían programada su salida semanal para ir a convivir con sus familias en ese régimen abierto que se tiene, resulta que muchos ya no volvieron y muchos sí se evadieron, pero de prisiones de situación de prisión abierta, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser preocupante, pero la preocupación de la autoridad para cancelar los permisos semanales de salida para miles de presos brasileños era que al regresar podían traer el contagio a las prisiones, ¿no? Entonces, sí, bueno, todas estas restricciones han traído hechos violentos al interior de las cárceles y de los propios familiares que no pueden entrar, o hay restricciones de la familia. Acuérdate que en un motel a veces con quien más se lidia es con las personas, con los familiares, porque no entienden las características o la situación que está sucediendo, o si lo entienden no les importa, y entonces ellos exigen ver a las personas privadas de la libertad, que desde luego es su derecho, pero en una contingencia pues sí se tiene que tomar medidas extremas. Sí, porque vamos a tratar de ir hablando punto por punto. Ahorita me llama mucho la atención, Gus, que tocas el tema de este régimen de semilibertad o los permisos de salida, ¿no? Nuestra ley anterior a la Ley Nacional de Ejecución Penal hablaba de permisos de salida diurnos con reclusión nocturna en el tratamiento preliberacional, en una de las etapas, o salida de fin de semana con reclusión en los días entre semana. Bueno, ahora en diferentes regímenes de otros países, incluso también el mexicano pudiera ser, que la persona privada de la libertad tiene derecho a salir, porque así lo dice la ley, y lo que ellos están pensando o esperando es que llegue ese momento en el que puedan salir temporalmente durante el día o durante el fin de semana, de acuerdo a como lo establezca cada ley. Ellos están esperando ese momento y ahora no pueden salir o no deberían poder salir. Sin embargo, como dices, al momento de salir, no es el riesgo salir, sino ahora el riesgo es regresar con una infección y que esto se propague dentro de la población penitenciaria. Ese es un alto riesgo que ahorita las autoridades no están sabiendo cómo lidiar con él, porque precisamente si se les cuarta ese derecho de salida o ya después no los van a poder regresar, o pensemos en un caso muy extremo, mi Gus, o medio mañoso, que alguien deliberadamente se infecte cuando esté afuera para ya no tener que regresar, ¿no? Sí, fíjate que, pero bueno, en nuestro país el régimen abierto, la verdad es muy poco y, sí. Y se utilizaba cuando cada estado tenía su legislación independiente. Entonces, desde luego que habrá personas que todavía están sujetos a este régimen de salidas. Sí. Me refiero en el manejo de otros países, como el caso que estaba citando en Brasil, ¿no? Bueno, claro, mira, en Brasil te cuento el caso de Brasil exactamente. Mira, más o menos unos 1,350 personas privadas de la libertad fueron los que escaparon de varias cárceles del estado brasileño de Sao Paulo. En una de la cifra de 926 fue precisamente en el régimen de semiabierto, en un estado que se llama Mirandópolis. Ahí, de acuerdo a un diario de Sao Paulo, estas personas pues, salieron, ya no quisieron regresar, y los que estaban adentro, que se les negó la salida semanal o se les dijo que ya no iban a poder salir, fue que se organizaron de manera violenta. Y pues bueno, tú sabes que en las prisiones de prisión de semilibertad o de prisión de régimen semiabierto, como le llaman en Brasil, pues no tienen las medidas de seguridad de una prisión ordinaria. Entonces son regímenes más tranquilos en la cuestión de infraestructura penitenciaria y de seguridad. Entonces tú imagínate 926 presos que deciden los vamos, pues los guardias no pudieron absolutamente hacer nada y pues se fueron de esta cárcel de Mirandópolis, del régimen semiabierto, ¿no? Sí, y así vemos en otros países, como lo mencionabas hace un momento, en Italia existen reportes en los que más de 27 centros de reclusión
han tenido este tipo de eventos violentos, porque pues también pues genera algún tipo de inestabilidad. Estas condiciones en Colombia, se tienen reportes de que son 10 los centros penitenciarios en donde existen disturbios. En Argentina también, en Santa Fe, hay 5 centros penitenciarios en donde también están reportando algún tipo de evento violento, precisamente por esto. Yo me imagino qué pasaría si yo estuviera privado de la libertad, qué fuera lo que pediría o quisiera. Y pues lo primero que necesitamos es información, pero además también necesitamos al interior contención, y necesitamos que pues no nos vayamos a enfermar todos, ¿no? Pienso que eso es lo que cualquier persona que está privada de la libertad buscaría, ¿no? No, y recuerda que tenemos una población muy amplia que rebasa la edad adulta, que ya son considerados adultos mayores. Mira, un caso te comento un caso muy simpático, que por ejemplo, ¿recuerdas del expresidente peruano que estuvo involucrado en el caso Odebrecht? Que estaba en prisión preventiva, Fujimori. Y entonces sus abogados intentaron varias veces, porque este expresidente tiene 74 años de edad, entonces intentaron varias veces liberarlo para que fuera procesado, juzgado en libertad, y pues bueno, le fue negado en una serie de ocasiones, pero él fue beneficiado por esta pandemia, porque sus abogados volvieron a hacer el intento, y en la última audiencia adujeron que el expresidente de 74 años sufre de hipertensión. La defensa aseguró que tiene un porcentaje, un 6% de posibilidades de fallecer en casos de contraer el COVID. Es un porcentaje mucho más alto, significativamente, a la media de la población. Entonces, estos argumentos, después de varias audiencias por la edad y por la enfermedad crónico-degenerativa que es la hipertensión, no lo lograron. Pues el juez sí se las compró, ¿no? Entonces dijo, no, pues es que sí, efectivamente el señor tiene mayores posibilidades de contraer el coronavirus. Pero bueno, aquí vamos otra vez también porque este es un expresidente peruano que está acusado por esta cuestión de la multinacional brasileña Odebrecht, pero ¿cuántas personas de 74 años o más tenemos en nuestras cárceles mexicanas, Luis? Que la verdad, una de las acciones, porque todo el mundo le pide al gobierno acciones. Nosotros desde estos micrófonos pues pedimos acciones a los jueces de ejecución penal para que haga algo con estos adultos mayores que se encuentran en prisión, tomando pues ahora la cuestión de esta pandemia, Luis. Si lo hemos pedido a gritos desde hace mucho tiempo, tú y yo, ha sido de nuestras principales preocupaciones, los adultos mayores en prisión. Ahora, con el riesgo del coronavirus, pues se incrementa, por supuesto, el peligro que tienen estas personas. Ya sé que el peligro también existe en el exterior, pero sabemos las deficiencias médicas y las deficiencias de salud que existen en los centros penitenciarios. Pues sería un buen llamado, Luis. Sí, una de estas deficiencias es, por ejemplo, el agua potable, el agua corriente, pero es un tema que vamos a abordar ahora que regresemos de este corte musical. Ahorita nos vemos. Regresamos, amigos.
Estamos de regreso, queridos amigos, comunidad universitaria, con su programa Detrás de las Rejas. Estamos abordando precisamente el tema del coronavirus dentro del sistema penitenciario. De esto estábamos hablando, como decíamos, en el programa anterior, pero ahora con la participación de Gustavo y ya teniendo casos reales, ¿no?, de lo que podamos estar hablando alrededor del mundo. Y justo estábamos hablando de esta parte tan importante de observar la ley ahora con la posibilidad de que algunas personas puedan alcanzar la libertad de una forma anticipada, dado que están en un alto riesgo. Gustavo hablaba hace un momento de los adultos mayores, de estas personas que por su condición de edad pues tienen en este caso disminuidas todo el sistema inmunológico, que es precisamente en donde ataca el virus. Pero también tenemos una alta población en México de personas con diabetes, que también, por supuesto, disminuye el sistema inmunológico. Tenemos muchos infectados de VIH, ¿no? Y tenemos también toda esta población que en este momento se ve sumamente vulnerable por las condiciones de su salud, de su sistema inmunológico, y es en donde precisamente ataca el virus, ¿no, Gus? Es correcto, y por eso hacemos este llamado a las autoridades de ejecución penal, porque tenemos que seguir el ejemplo. ¿Por qué esperar a que suceda algo como en Irán y en Italia para que tomaran medidas desesperadas? Aún no estamos con medidas desesperadas en México, pero por ejemplo, en Italia, en Irán hubo libertad para miles de personas privadas de la libertad, Luis. El riesgo de que el coronavirus llegue a los centros de detención llegó al gobierno italiano a aprobar salidas anticipadas a los que les quedaban menos de 18 meses para concluir su condena, para así aligerar la población carcelaria, y es un beneficio que alcanzó alrededor de 6,000 personas privadas de la libertad. Irán, por su parte, también anunció el pasado 18 de marzo que perdonará 10,000 prisioneros, incluidos los políticos, y días después fueron liberados temporalmente 85,000 presos en respuesta a la epidemia del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, guardando la justa dimensión y las características del sistema penitenciario mexicano, yo creo que sí es posible que los jueces de ejecución hagan algo para, no sé, tienen la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo prevé. Está en sus manos, en casi todos los códigos penales de los estados. Se encuentra que que se puede obtener libertades anticipadas e inclusive procesales cuando la persona esté en grado de senilidad o cuando haya un riesgo inminente. Entonces, digo, se puede interpretar la norma o inclusive por decreto presidencial, Luis, hacer algo, pero bueno, finalmente lo veo complicado porque no tenemos un buen diagnóstico, y esto es de las cosas que platicaremos en otro programa, porque no tenemos un buen diagnóstico, no tenemos una buena estadística penitenciaria para saber qué en este momento tendríamos que saber. Mira, estas personas pudieran ser beneficiadas por esta cuestión en una pandemia, pero en el desorden penitenciario que existe en todo el país, pues la verdad difícilmente en lo que se hace el recuento o los comités técnicos, Luis, le entran al estudio de las personas que pudieran ser candidatos, pues se nos va a ir la vida, ¿no? Sí, y se nos van estos meses críticos, y a lo mejor cuando se tomen ya las medidas ya van a ser, como decía hace un momento, la oportunidad para tomar una decisión tramposa, ¿no? Y beneficiar a quien no debió haber sido beneficiado, y el que sí, o ya se murió o ya la pasó todavía peor al interior del centro penitenciario por esta condición de la pandemia que estamos viviendo, ¿no?, a nivel mundial. Decíamos hace un momento, me gusta, que una de las condiciones que necesitamos todos acá afuera, y lo que todo el mundo nos recomienda, es lavarnos las manos con frecuencia, desinfectarnos, utilizar, por supuesto, agua para que esto pueda ocurrir.
Sin embargo, sabemos también que en centros penitenciarios, en la gran mayoría, no existe agua corriente, no existe agua potable. Hay que estarla llevando de un lugar a otro en pequeñas cubetas, y por supuesto esta ya no es un agua que no esté contaminada, o mejor dicho, es agua que es fácilmente de contaminar, y por eso es que muchos internos ya están ahora pidiendo, ¿no?, esta condición de agua. Ya hay algunos gobiernos que se están pronunciando por, a partir de hoy, empezar a buscar la forma de proporcionarles agua. A mí se me hace algo hasta de risa, porque tienen que pasar esto, como tú dices, tienen que pasar esta calamidad para que se den cuenta de que no hay agua en un lugar en donde hay 4,000 personas, ¿no? Hoy se da la noticia en Puebla de que se va a invertir, el gobierno del estado va a invertir ya para arreglarles las regaderas a los internos del Cerezo del Estado. Digo, si no hubiera pasado esto, entonces seguiríamos en las malas o pésimas condiciones de agua. Sabemos que acá el agua se tiene que estar llevando o metiendo a través de pipas que llevan el agua, ¿no? Porque hay una falta de suministro importante al interior. Y entonces, ¿cómo podemos pedirle a una persona que tenga higiene, que se lave con frecuencia, si no tiene agua, que es el primero de los elementos que se requiere para esto, ¿no? Así es, y además, la Ley Nacional de Ejecución Penal obliga ahora a la autoridad penitenciaria a proporcionarle los instrumentos de aseo personal diario a las personas privadas de la libertad. Desde Puebla, donde transmitimos, pero en todas las partes de la República, me ha tocado ser director en algunos centros de la República, en ninguno existe una partida para que se le pueda dar a las personas privadas de libertad jabón. Vamos a hablar del jabón y del agua, que es ahorita lo que más necesitamos para lavarnos las manos. Son cosas o sea, está en la ley, Luis, pero en realidad no se les proporciona. Aquí en Puebla no se les ha proporcionado nunca, y a pesar de que la ley ya entró en vigor, no se les proporciona. Y en los lugares que se les dice que se les proporciona una vez al mes. Inclusive en los centros federales se les da solamente a su ingreso, y después lo tienen que comprar ellos en los centros de almacenaje, cuando es una obligación estatal y de la federación entregar los insumos de aseo personal. Entonces, la verdad, sí, con todo esto que platicas y que estamos transmitiendo a nuestros radioescuchas, pues imagínense ustedes nada más el caos que se vive en las prisiones y la desesperación. Entonces, bueno, pues los internos realmente no se quejan mucho del agua y del jabón. Me tocó, por ejemplo, en penales como el de Acapulco, el de Nogales, el de Hermosillo, ver internos que no se bañaban en 15 o 20 días, y los obligaba yo cuando los veía, o me pedían audiencia, pues el hedor era insoportable, pero no había una queja generalizada, porque pues bueno, no le gusta bañarse, en Nogales hace mucho frío. Pero ahorita, sabiendo que la higiene, Luis, es una de las cuestiones más importantes para prevenir esta pandemia, imagínate el grado de desesperación al que entran las personas privadas de libertad, que ya se están amotinando en todo el mundo. Entonces, pues es algo que es de llamar la atención, y es así como esta enfermedad nos está poniendo a prueba en muchas cosas a nivel mundial, económico y personal, pues también volteemos a ver al sistema penitenciario, porque nos están pidiendo a gritos que los ayudemos y los volteemos a ver. Sí, porque si no, esto va a ser un foco de infección sumamente importante. Hay que entender que si un centro penitenciario ya presenta a alguna persona infectada, pues habrá que aislarlo, pero ojalá se tuviera las condiciones y los elementos suficientes para primero diagnosticarlo y después darle el tratamiento adecuado, antes de que se genere un contagio masivo al interior, pero también que genere el contacto o la infección a alguno de sus familiares o familiares de algunos compañeros, y entonces sea desde adentro que salga esta contaminación del coronavirus. Precisamente con las condiciones de las que estamos hablando, ahorita que platicabas todo esto, amigos, tú no me puedes ver porque quiero decirles, amigos, que ahorita estamos guardando
esta distancia que la política de salud nos está recomendando, y entonces estamos grabando de una forma remota, Gustavo y yo, y él no me puede ver, como yo tampoco lo puedo ver, pero me estoy riendo porque es algo de lo que hemos estado hablando y hablamos y llevamos 10 años hablando y no ha pasado. Yo confío en que a partir de esta crisis, como decíamos hace un momento, pues sea un momento de oportunidad para los centros penitenciarios para adquirir estas herramientas, estas cosas tan sencillas y elementales que cualquier persona necesitamos para vivir. No hay que dejar de ver, queridos amigos, que estamos hablando de personas, de seres humanos que efectivamente han cometido algún error o muchos errores. No vamos ahora en este espacio a calificarlos. Sin embargo, son personas que conservan derechos, que son derechos elementales, derechos básicos, derechos fundamentales, los derechos humanos. Y muchos de esos derechos tienen que ver con la salud, con el acceso al agua, con el acceso a elementos de higiene. Nosotros, recuerdas, mi Gus, diseñamos un manual para que las personas que estén privadas de la libertad sepan cuáles son sus derechos, y uno de esos es eso, contar con elementos de higiene o instrumentos de higiene básico como el jabón que hablabas hace un momento, Gus. Sí, efectivamente hicimos una especie de cuento o caricatura donde ciertos personajes que fuimos creando, Luis y yo, le iban platicando a la persona privada de la libertad, bueno, y por ahí se distribuyó entre personas privadas de la libertad. Mira, en mi experiencia como director en algunos centros penitenciarios, he de decirte que cuando las personas privadas de libertad tienen agua y jabón, escobas y elementos de limpieza, pecan de limpios, Luis, de verdad. O sea, es una cosa impresionante porque, pues bueno, tú sabes que en prisión, una vez que han hecho las actividades programadas por el centro, siempre hay tiempo de sobra. Entonces, la verdad, de verdad, así como hay lugares sucios, también hay prisiones muy limpias que yo he conocido, que yo he visitado, y de las que también he sido director, porque cuando hay los insumos, todo el día están con el agua y con el jabón. De verdad es una cosa impresionante. Los lugares que de verdad también he conocido, porque tienen las herramientas necesarias. Cuando no tienen las herramientas, pues ¿cómo pueden ellos limpiar? Entonces el jabón se vuelve inclusive, déjame decirte que al interior, un artículo de intercambio, porque el jabón para lavar la ropa, el jabón para lavarse las manos, a veces en los lugares donde no hay, pues resulta una de las cuestiones más cotizadas y lo usan hasta en apuestas de cartas, Luis. O sea, es increíble, ¿no? Cuando debe ser una cosa que el Estado debe proveer. Sabemos que no lo tiene. Hemos estado hablando mucho de todo esto. Yo quisiera que a través de las redes sociales, de nuestros correos que hemos estado mencionando, ustedes se comuniquen con nosotros para consultar sus dudas, para que nosotros podamos comentarlo, pero sobre todo, queridos amigos, para hacer una comunidad que haga que la autoridad realice su función como tiene que realizarla, porque hay que recordar que eventualmente todas estas personas que están privadas de la libertad van a regresar a la sociedad, y tenemos que regresarlos en un momento que ellos estén listos y estén preparados para lograr esta efectiva reinserción social que busca la ley, que es para lo que se hace todo este sistema de reinserción social, que tiene que ser que la persona excarcelada regrese a la libertad, regrese a la vida social y que sea funcional, porque eventualmente van a regresar. La idea es que regresen y no vuelvan a cometer algún delito, que no vuelvan a verse en algunas condiciones o en las condiciones que los orillaron o que los llevaron a cometer un delito. Y si nosotros los recibimos, y no quiero decir que los recibamos con aplausos y fanfarrias, pero sí con condiciones básicas suficientes para que no vuelvan a cometer este delito. Esto es de una forma
hablar de reinserción social. Por eso les pido, queridos amigos, comuníquense. Hay una asociación civil de la que forma parte Gustavo y un servidor que se llama Libremente. Tenemos un correo electrónico que es libremente18@gmail.com. Ahí nos pueden mandar mensajes o contactarnos para, como les decía, generar esta comunidad. Y existe otro correo en el que estamos también muy pendientes que se llama deprisionespodcast@gmail.com. En estos correos es como nosotros podemos comunicarnos con ustedes. Esperamos que ustedes tengan esta intención de mejorar. Estoy seguro, muchos de mis alumnos acá en la comunidad universitaria de la Ibero tienen interés, se les nota el interés de saber más de este tema, pero también de aportar, de ayudar, y se puede aportar de diferentes formas, no nada más regalando o llevando cosas, que por supuesto son muy útiles, pero también se puede aportar llamando la atención de la autoridad, haciendo algún tipo de estudio, generando algún tipo de estadísticas que le ayude a la autoridad a tener un mejor conocimiento de las circunstancias en las que se encuentra hoy nuestro sistema penitenciario. Así es, recordándoles, amigos radioescuchas, a pesar de que respetamos su punto de vista, las personas privadas de la libertad son eso, son personas, tienen derecho a la salud, independientemente de que están ahí porque cometieron un delito. Recuerden que hay muchos que están bajo prisión preventiva con la presunción de inocencia y pueden salir absueltos de que no cometieron ese delito y sin embargo están meses en prisión. Entonces tienen derecho a una salud digna y a muchas otras cuestiones que no tienen limitadas de derechos humanos. Así es, no hay que dejar de verlo y por eso les pedimos, queridos radioescuchas, que se contacten con nosotros para poder, como decíamos, generar algún tipo de comunidad, algún colectivo, o que se sumen a Libremente o nos sumamos nosotros a donde sea. La idea es hacer que esto funcione de mejor manera. Querido Gustavo, no sé si quieras mandar un mensaje final para concluir con esta emisión que se transmite hoy lunes. Solamente agradecer a nuestros radioescuchas, de verdad, que nos prefieran, que nos escuchen y que les interese el tema de prisión y de ejecución penal. Pues gracias, mi Gus, por a través de estos medios electrónicos podernos comunicar y generar este programa para la comunidad universitaria y todos los que quieran escucharnos. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escuchen. No salgan de casa, cuídense, por favor. Pues hay que observar los lineamientos que nos dan las autoridades de salud para podernos escuchar dentro de 8 días, ojalá con mejores noticias, y por supuesto vamos a seguir hablando de cárceles, probablemente ya con otros temas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego, amigos. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Todo lo que necesitas es amor. John Lennon.